Vamos a mirar hoy el tema, el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el tema de la enseñanza de esta noche. Bien, vamos a empezar con nuestras diapositivas. Ponga usted atención. Aleluya. Escuche, mis amados. Este año el Señor nos guió a hablar de la persona de Él, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua. Como iglesia tenemos que ser cristocéntricos. El Señor Jesús es el centro de nuestra vida. Así que vamos a mirar a la persona del Espíritu Santo, cómo trabajó de la mano juntamente con el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en tierra. Y vamos a aprender, vamos a recordar. Así que ponga atención. Recuerde que el Espíritu Santo se mueve en un corazón ansioso, deseoso de poder conocerle más a Él. Entonces empezamos con el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo empezó ahí, en el nacimiento. Se describe al Espíritu Santo como el agente divino que engendró en el vientre de María a Yeshua. Mire usted, fue el Espíritu de Dios el que engendró, el que colocó esa semilla divina en el vientre de María. ¿Para qué? Para obviamente que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer como un humano. Sigamos, porque hay bastantitas diapositivas. ¿Avanzamos a la otra? En Lucas 1:35, mire lo que dice. El ángel le contestó, el Espíritu Santo, porque María le está preguntando, ¿y cómo será eso? Yo no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? Y el ángel, que existe en el ayer y en el hoy, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. La única ocasión en que el Espíritu de Dios engendra en un ser humano, en este caso en una mujer como fue María, fue en esta única sola ocasión, porque tenía que cumplirse que nuestro Dios tenía que hacerse hombre. Por eso Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos. En Mateo 1:20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, que se había enterado de esta noticia y estaba turbado. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios el que colocó esa semilla divina en el vientre de María para que naciera Jesús hombre, con naturaleza humana como nace todo humano en esta tierra, pero con una diferencia, que no fue una semilla humana masculina, sino la semilla de Dios, la semilla del Espíritu Santo. Por eso hay una seguridad suprema y absoluta de que nuestro Salvador y Señor era Dios hecho hombre, pero hecho hombre o engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Mire qué maravillosa es la función que siempre ha hecho el Espíritu Santo de Dios y la sigue haciendo en nosotros. Avanzamos. Esta enseñanza es buenísima. En el Nuevo Testamento, ya las cartas paulinas, Hebreos 10, 5 al 7, mire lo que dice. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Como está
está escrito acerca de mí en las Escrituras. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús, tan dispuesto para hacer la voluntad del Padre. El Padre Celestial ya no quería tanto sacrificio y ofrenda de animales y holocausto de animales. No, Él quería, ¿verdad?, una ofrenda viva, agradable. Por eso se le llama a Él el Cordero, que quita el pecado del mundo, el Cordero Santo que derramó su sangre de una vez por todas para limpiar todos los pecados de todos los humanos que decidan reconocer que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Seguimos. El resultado de este nacimiento virginal. El resultado fue la encarnación. Lo que se engendró fue la naturaleza humana, no la persona, porque la segunda persona de la divinidad, es decir, Jesucristo, siempre existió, estaba en el seno del Padre. Con la concepción de la naturaleza humana se dio entonces existencia al Dios hecho hombre, y la humanidad que adquirió nuestro Señor Jesucristo fue perfecta. Él fue un humano perfecto porque no fue engendrado por ninguna semilla humana, sino, vuelvo a repetir, por la semilla de Dios. Fue obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí se ve esa unión hipostática que llaman los teólogos, donde nuestro Señor Jesucristo había dos naturalezas, la divina y la humana. El Espíritu Santo trabajó produciendo a la humana y le ayudó, como lo vamos a ver a continuación, durante toda la estadía de Jesucristo aquí en la tierra. Obró, trabajó, ayudó a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Sigamos. Dice, el efecto de esta intervención divina va a ser visto en su perfección moral. Por eso el Señor Jesucristo nunca pecó, perfecto moralmente, su completa consagración y ese conocimiento interior o conciencia de la paternidad de Dios. El poder del pecado fue quebrantado al fin y aquel nacido de mujer era santo y el Hijo de Dios, aún en su calidad de hombre. Él tenía toda la capacidad como humano para poder obrar correctamente, y por eso fue concebido para tener una naturaleza humana, pero sin pecado, para que pueda luego él ser el autor de la salvación. Hay gente que se ha considerado salvadora y hay líderes de diversas religiones a nivel mundial y sus líderes han sido humanos. Los budistas, los islámicos y todos aquellos, sus líderes religiosos han sido humanos, por lo tanto han sido imperfectos, han sido falibles, porque todo humano somos así. Pero nuestro Señor Jesucristo, recuerde que fue humano, pero con naturaleza divina. Seguimos. No con naturaleza pecaminosa. La vida de Cristo en el ministerio. Vamos a mirar. Cristo siempre estuvo saturado, lleno del Espíritu Santo. Su naturaleza necesitaba estar gobernada por el Espíritu Santo, porque cuando hablamos de llenura, hablamos de que Él gobierna, que Él toma control de nuestra vida. En Lucas capítulo 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad. El Señor Jesucristo sabía que había venido. Él tenía clara su misión aquí en la tierra y tenía muy claro que el Espíritu de Dios estaba sobre él y por lo tanto todas estas maravillas que usted ve allí, el anunciar la buena noticia, el proclamar a los cautivos libertad, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, todo eso iba a ser con el obrar del Espíritu Santo. ¿Avanzamos?
En Hechos capítulo 10, 38, dice la Escritura, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aún en la iglesia primitiva estaba muy claro que fue el Espíritu Santo que ungió. La palabra ungir es frotar. La palabra ungir, ¿verdad?, es tomar control, es frotar. Es decir, te froto, te dejo mi presencia, te dejo mi aroma. Eso hizo el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús y por ende el Señor Jesús actuó con poder y vino a liberar a los oprimidos por el diablo, porque solo los que están oprimidos por el diablo pueden ser libres, pueden ser liberados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó en conjunto con el Señor Jesús. Y vamos a seguir mirando que aún también puede seguir trabajando a través de ti, en tu vida, en mi vida, a través de mí, porque todavía hay mucha necesidad en este planeta. Sigamos. El ungimiento de Jesús ocurrió probablemente en el momento de su bautismo, pero creo yo, esto lo escribí de un teólogo, probablemente, dice el teólogo, que fue desde el momento en que fue bautizado, pero yo creo que desde que estuvo en el vientre. ¿Sabe por qué? Porque cuando hubo el encuentro de María con su prima Elizabeth, el saludo que le hace María a su prima Elizabeth hace que el bebé que tenía Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltara de gozo. Ya María ya estaba embarazada. Entonces podemos ver que desde que estuvo en el vientre, él ya estaba ungido. Yo creo que en el bautismo sencillamente se confirmó ese ungimiento. Y miremos el texto a continuación. Ahí está en Mateo 3, 15, 17, dice, pero Jesús le dijo, así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él como paloma, como una paloma. Y una voz del cielo, desde el cielo, le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Ahí podemos ver un investimiento, ¿verdad? Una confirmación más para que las personas que estaban alrededor pudieran comprobar de que él no era un profeta más humano, que él no era uno de los tantos Mesías que salían en aquel entonces y que se autotitulaban Mesías, que él era realmente el Mesías que tanto había anhelado el pueblo de Israel por siglos y que ahora estaba allí cumpliendo toda justicia, bautizándose. El bautismo que hacía Juan era para arrepentimiento. Pero ¿por qué Jesús tenía que bautizarse si él no tenía de qué arrepentirse porque él nunca pecó? Pero nuestro Señor Jesús siempre se caracterizó por hacer algo que luego él mandaba hacer. Si él decía, bautícense, el primero se bautizaba. Si él decía, tienen que orar, el primero oraba. Si tienen que obedecer al Padre, el primero obedecía al Padre. Por eso dice ahí la Escritura que él mencionó, tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Así siempre fue nuestro Señor Jesucristo, es y lo será por los siglos de los siglos. Justo, obediente, perfecto, maravilloso. ¿Avanzamos? Cristo, en el tema de que estaba lleno del Espíritu Santo, podemos ver en Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Mire usted, cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ser fácilmente guiados. La llenura y la guianza van tomadas de la mano. El Señor Jesucristo fue guiado, pero previamente fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo guió el Espíritu? Al desierto. Y uno puede decir, pero ¿para qué lo lleva allá?
lo llevó para ser tentado. Eso nos lleva también a reflexionar de que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, si el Señor nos guía a hacer algo que está fuera de la lógica humana, fuera de lo común, fuera del razonamiento, uno tiene que obedecer, porque Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Lo importante es que nos cercioremos que estamos llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, llenura conlleva que nos rendimos todo, que nos vaciamos de nosotros mismos y que es Él el que toma control. Es Él el que viene y nos llena, nos satura, toma absoluto gobierno de todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que Él quiere que lo entreguemos todo, que lo rindamos todo, que nos humillemos, que digamos, Señor, nada es mío, todo es tuyo. Hágase tu voluntad, no como yo quiera, como tú quieras, Señor. Entonces el Espíritu Santo dice, muy bien, Él es caballero, Él respeta nuestro libre albedrío. Y por lo tanto, entonces yo voy a tomar control de tu vida porque tú me lo estás pidiendo más. Me lo has rendido de lo tuyo, me lo has rendido todo. Sigamos. Ahí en Juan 3:34 dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Todo lo que habló el Señor Jesucristo estaba bajo el gobierno del Espíritu Santo. Él hablaba no de su alma, porque recuerde que era humano, no de su propia voluntad, no. Todo lo que hablaba era porque el Espíritu le daba que tenía que hablar, porque como estaba lleno, entonces ya no hablaba su alma, hablaba el Espíritu de Dios, hablaba las palabras según la voluntad del Padre, cosa que también nosotros debemos anhelar. ¿Avanzamos? Ahora, en el Antiguo Testamento, sobre la relación del Espíritu Santo en la vida del Mesías, tenemos textos bíblicos. Precisamente hoy en la mañana teníamos en nuestro texto bíblico de nuestro devocional esta cita bíblica, Isaías 11:2. El profeta Isaías decía, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. ¿Quién produce todo esto? ¿Quién nos ayuda a temer a Dios? ¿Quién nos da entendimiento? ¿Quién nos da capacidad para aconsejar con sabiduría? ¿Quién nos da el poder? ¿Quién nos da sabiduría? El Espíritu Santo se lo dio al Señor Jesús. Aquí ya se estaba profetizando que sobre el Mesías reposarían todas esas bondades. Y se cumplieron. Veamos otro. Ahí en Isaías 42:1, de igual manera dice, miren a mi siervo, refiriéndose al Señor Jesús, al que yo fortalezco, Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre Él. Él hará justicia a las naciones. ¿Quién está hablando aquí? El Padre, refiriéndose al Señor Jesucristo. El Padre voluntariamente había hecho que el Espíritu de Dios haga todo lo que había tenido que hacer, tal como engendrar como humano, ¿verdad? Con una naturaleza humana, darle sabiduría, darle temor de Dios, ayudarlo a cumplir toda justicia. Era el Espíritu Santo de Dios. Sigamos. Cristo fue guiado por el Espíritu, ya lo vimos anteriormente. Él fue lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Vuelvo a repetir, llenura y guianza van tomados de la mano. Si alguien dice, el Señor me guió a esto, es porque está lleno del Espíritu Santo. Pero si no está lleno del Espíritu Santo y dice, el Señor me guió, hay que poner en tela de duda aquella expresión o aquella
lo que está manifestando esta persona, ¿verdad? Ok, sigamos. Estamos aprendiendo. Dígame si está aprendiendo, dígame un amén allí, porque esto es enseñanza de estos días miércoles. En Juan capítulo 8, 29, muy bien, gloria a Dios por eso, amén. Estoy viendo acá los mensajitos, ok. En Juan 8, 29 dice, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Eso dijo el Señor Jesucristo. No olvidemos, Jesucristo tenía su naturaleza divina. Él vino acá, pero también tenía su naturaleza humana. Si el Espíritu de Dios no le hubiera ayudado a Jesucristo, no hubiera intervenido en su naturaleza humana, Jesús no hubiera podido hacer todo lo que hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero pastora, él tenía naturaleza divina. Claro que tenía la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana estaba allí. Y por ende, en la naturaleza humana, usted y yo que la tenemos, siempre nos inclina a desobedecer, nos inclina a hacer lo malo. Aunque tuvo una naturaleza sin pecado el Señor, de igual manera, dice, que ya lo vamos a ver posteriormente, él tuvo que aprender a ser obediente, pero desde su naturaleza humana. Seguimos. Cristo se regocijó en el Espíritu Santo, se alegró, se gozó, porque el Espíritu le produjo ese gozo. Mire lo que dice en Lucas 10, 21. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Qué hermoso. Lleno del gozo del Espíritu Santo. ¿Quién produce el gozo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el gozo? ¿Alegría? No confundamos. Una cosa es alegría y otra es gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, que lo produce el Espíritu. La alegría es una emoción humana que se produce cuando las cosas van bien, cuando hay cosas agradables, cuando hay cosas que de repente me producen gracia, cuando me han dado una buena noticia. Estoy alegre. Pero el gozo es un obrar del Espíritu Santo que conlleva fortaleza de Dios, descanso del alma y confianza que aun cuando las cosas están mal, todo va a salir bien. Hay ese descanso del alma, esa alegría, sí, hay regocijo, pero un regocijo sin emocionalismo. Eso es lo que hace diferencia entre el gozo y la alegría. Entonces el Señor se regocijó porque el Espíritu Santo le ayudó a regocijarse. ¿Avanzamos? Cristo recibió poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 12, 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le provisionaba poder para que los demonios que el Señor Jesucristo reprendía salieran de los cuerpos que estaban ahí atados y esclavizados. Es lo mismo. Si el Señor te usa para liberar a alguien, no es tu poder, no es tu naturaleza humana, no es tu vida sacrificada con mucha, ayuno y oración. No. ¿Y por qué lo reafirmamos? Porque estamos ya a las puertas de un derramar del Espíritu Santo como nunca la iglesia lo ha vivido, ni siquiera la iglesia primitiva. Escúcheme lo que estoy diciendo. Y su iglesia tiene que estar crucificada y muerta en su ego para no robarle la gloria a Dios. Si el Señor te usa para expulsar demonios, es el Espíritu de Dios a través de tu vida. No es
tu persona, por muy consagrado que seas, porque sencillamente lo que somos nosotros, somos vasos, instrumentos, porque quien lo hace todo es el Espíritu de Dios. Si desde acá lo vemos que lo hizo a través de Jesucristo, de igual manera con nosotros, hermano. ¿Seguimos? Cristo recibió poder por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas 4, 14, 15 y el 18. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos los elogiaban. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vuelve a repetir lo que estaba en el profeta Isaías. Él lo sabía. El Espíritu del Señor, dijo, está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean libertados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él en las madrugadas, en las noches, pasaba solas en el Getsemaní con su Padre. Siempre me pregunté, ¿por qué tenía Jesús que orar? Si él era Dios. Como Dios él podía ejecutar, pero él respetó que estaba también con una naturaleza humana y desde su naturaleza humana él desarrolló una relación con su Padre, porque obvio, desde su relación como Dios, él siempre estaba unido al Padre. Y él estaba consciente de que el Espíritu Santo era el que lo gobernaba. Por eso lleno, en esa búsqueda, él se llenaba. No lo dice la Escritura, pero creo que puede haber dicho en su oración, ahí en el Getsemaní, Padre, que tu Espíritu me fortalezca, que tu Espíritu me guíe en este día. ¿Para dónde voy? ¿Para qué región voy? ¿Me voy para Galilea? ¿Me voy para Samaria? ¿Me voy para Jerusalén? ¿Para dónde voy? Muéstrame, guíame, dirígeme, toma control de mi existencia humana, de mi naturaleza humana. Yo creo que cosas así estuvo orando nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Aquí en Marcos capítulo 5:3 dice, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Como estaba lleno del poder de Dios, ¡wow! Solo lo tocaban y él fluía el poder de Dios, porque estaba lleno, saturado. Él vino a hacer la voluntad del Padre y no vino a hacer la voluntad de él. Entonces, esa es la clave para ser lleno del Espíritu Santo. No como yo quiera, como tú quieras. No es fácil hacer morir nuestro ego, nuestro yo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra voluntad. Pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a poder vencer, a poder rendir todo aquello. ¿Avanzamos? Ok. Lucas 5:17 dice, cierto día mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerzas. Dice ahí en Jesús, estaba presente con fuerza en Jesús. El Señor estaba lleno de poder. Cuando uno escucha estas enseñanzas, hermano, escúcheme, por favor. Y dice, bueno, es que era el Señor. No se olvide, sí, Él era el Señor. Pero Él también estaba con naturaleza humana. Por eso el Espíritu Santo estaba allí, ayudándolo, provisionándole. Él vivió lleno del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de nuestro Padre, que nosotros también vivamos llenos del Espíritu Santo, sin distinción. Esto de la llenura del Espíritu no es solo para unos cuantos, o para los que son pastores, o profetas, o apóstoles. No. Esta es la voluntad para todos sus hijos, para todos, que seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios, para poder
ser instrumentos útiles en las manos del Señor. No importa si tú tienes muchos años o tienes pocos años. El asunto es que tú creas, que yo crea. Ese ha sido el gran dilema de la iglesia de Jesucristo. Que dice, ay, no, eso es tan bonito, pero yo nunca lo lograré hacer. Yo nunca seré una persona llena del Espíritu Santo. No, yo nunca voy a poder estar llena del poder de Dios. No, yo nunca, no. O sea, por favor, si el Señor dijo algo así, creo que en el Evangelio de Juan, que nosotros haríamos mayores obras de las que Él había hecho. Pero no se preocupe, que esos tiempos vienen porque vienen. Sigamos. En Juan 18:6 dice, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿El Señor los empujó? No. La palabra con autoridad que salió de su boca hizo que la gente retrocediera y cayera al suelo. Lleno del poder, lleno del Espíritu Santo. ¿Avanzamos? Ahora hay una pregunta. ¿Qué importancia tienen estos hechos relativos al obrar del Espíritu en la vida y ministerio del Señor Jesús? ¿Qué importancia? Vamos a mirar que esto es muy interesante que los conozcamos, todos nosotros sus hijos que estamos conociendo al amado de nuestra vida, de quien necesitamos enamorarnos, apasionarnos, contemplar su belleza, y creo que sí lo vamos a lograr antes que Él venga o nos lleve de esta tierra. En primer lugar, veamos. El ministerio del Espíritu Santo estaba relacionada con el desarrollo de la naturaleza humana de Cristo. Su naturaleza divina era inmutable. Pues mire usted, la naturaleza divina de nuestro Señor perfecta, inmutable. Pero el Espíritu Santo, el trabajo, el obrar del Espíritu, ¿verdad? Estaba relacionado con el desarrollar la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:52 vemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente, como todo humano. Aprendió como humano obediencia, aunque era hijo de Dios con H mayúscula. Jesús aprendió obediencia por las que sufrió. Hebreos 5:8. Él aprendió a ser obediente desde su naturaleza humana. Y ahí el Espíritu Santo lo ayudó. Tuvo que sufrir, tuvo que llorar, padecer, pasar mucho tiempo con el Padre, tener tiempos de ayuno, tener que morir, ¿verdad?, a sus deseos humanos, porque era humano. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, gobernándolo, llenándolo, dándole de poder para que Él no pecara en ningún momento. ¿Avanzamos? Segundo lugar, el hecho de que Cristo dependiera del poder del Espíritu realza la profundidad de su condescendencia. Él tuvo que depender demostrando las limitaciones de su humanidad. Como humano que también fue nuestro Señor Jesucristo, Él aprendió que era limitado. Él aprendió que tenía que depender del Espíritu Santo. Y Dios mío, yo cuando leía esto decía, Dios mío, nosotros los humanos, Dios de mi vida, qué feos somos a veces, súper independientes de Dios. Tomamos decisiones sin consultarle. No hacemos conciencia de que como humanos somos limitados, por mucho que tú tengas una capacidad intelectual extraordinaria, un coeficiente intelectual de 200, por mucho que tú tengas habilidades y tengas muchos recursos humanos. Es necesario que para desarrollarme como una verdadera hija de Dios, que esta naturaleza humana esté gobernada, necesitamos contar con la ayuda y la guía del Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo esta verdad gloriosa. Dígame un amén, amén ahí en el chat. El Señor Jesucristo nos los demostró. Él dependía del poder del Espíritu. Usted quiere ser usado por Dios. Yo quiero ser usada por Dios. Dependamos del Espíritu. Usted quiere ser guiado por Dios.
Dependemos del Espíritu. Usted quiere hacer morir sus obras carnales. Yo quiero hacer morir mis obras carnales. Dependamos del Espíritu, porque Él es el que nos da el poder para hacer morir esas obras carnales. Pero necesitamos hablar de continuo, tener una relación, una comunicación muy estrecha con el Espíritu Santo. Por eso estamos diciendo: Espíritu Santo, tú eres mi amigo, tú eres mi ayudador. No te siento, no te veo, pero sé que estás dentro de mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos, porque esto es maravilloso. Tercer lugar, si el Señor de la gloria no desestimó el ministerio del Espíritu Santo en su propio caso, también nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Espíritu Santo, estoy cansada como humana, estoy cansada. Mira, tenemos estos días de ayuno. Me duele mucho el estómago. Tenemos que madrugar. Estoy cansada. Espíritu Santo, pero yo quiero buscar de Dios. Dame fuerzas sobrenaturales. De repente te levantas en la madrugada y ya tienes que vestirte y arreglarte para irte al trabajo. Espíritu Santo, dame fuerzas sobrenaturales. Yo quiero crecer en tu naturaleza, en Cristo, en el carácter de Cristo, y quiero que mis deseos humanos, quiero mortificarlos, quiero hacer morir toda obra de la carne dentro de mí. Espíritu Santo, no puedo transformarme a mí misma, transfórmame, cámbiame. Espíritu Santo, no sé qué decisión tomar. Espíritu Santo, mira la batalla que estoy teniendo. Estoy desanimada, no tengo ganas de avanzar. Espíritu Santo, tengo lucha. Por favor, ayúdame. Y usted clama. Y usted ahí le pide, le solicita al Espíritu de Dios que está dentro de usted. Y el Espíritu Santo le va a ayudar. Sigamos. Vamos. El Espíritu de Dios trabajó en la crucifixión y en la muerte de Cristo. Lo acompañó siempre. Dice ahí, el mismo Espíritu Santo que lo condujo al desierto y lo sostuvo, ahí le dio también fuerzas para continuar su ministerio sobre la cruz. Él era humano. Estaba sobre una cruz. Previamente pasó un vía crucis terrible, que usted lo sabe. Fue latigado, le pusieron la corona de espinas, luego le pusieron los clavos, previamente fue burlado, escupido. Bueno, padeció nuestro Señor. Su cuerpo sangraba, su cuerpo ya no resistía. ¿Pero por qué Él pudo resistir? Porque el Espíritu Santo le daba las fuerzas. Le daba el amor para no desistir y cumplir el plan redentor al cual fue enviado, para ejecutarlo. Dice ahí Hebreos 9:14. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios, al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados, para Él haberse entregado, para Él haberse ofrecido en sacrificio, en calidad humana. El Espíritu lo fortalecía. El Espíritu lo fortalecía. Mire, Él no tomó mano de su naturaleza divina, porque Él podía decir, bueno, esto se acabó, esta gente malagradecida, esta gente, ¿verdad? Le he hecho tanto bien y mira cómo me están tratando. Yo envío a mi Padre o ordeno que vengan legiones de ángeles a socorrerme y sacarme de esta tierra. No, su naturaleza divina estuvo ahí inmutable. Él estaba como humano. Como humano Él pudo resistir por el poder del Espíritu Santo. Y si ahora el Espíritu mora dentro de ti y de mí, alabado sea el Señor, también podemos resistir. Porque Él no hace acepción de personas, y te lo voy a demostrar luego. Luego dice ahí, el Espíritu Santo llenó su mente de un ardor, de un celo y de un amor constante que lo condujeron a un completo sacrificio para que Jesús pudiese estar ahí en la cruz clavado y no bajarse de esa cruz. Fue el Espíritu de Dios que lo ayudó a mantenerse allí.
Nuestro apóstol el día domingo hablaba de que nosotros como hijos de Dios estamos crucificados y que no debemos bajarnos, porque a veces nos bajamos de la cruz. Pero para mantenernos en la cruz, para no defendernos, para hacer morir todo lo terrenal, Señor, es demasiado difícil. El Señor dirá sí, pero ahí está tu espíritu. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar a morir en la cruz y a no bajarme de la cruz, para que Cristo entonces siga creciendo dentro de mí. ¿Cuántos dicen un aleluya por eso? Sí se puede, iglesia. Sí se puede. ¿Quién dijo, ay no, esto es difícil, yo no puedo avanzar? Oiga, eso es insultar al Espíritu Santo, que fue enviado para ayudarnos, que fue enviado para darnos fuerzas, para llenarnos de valor, para llenarnos de poder, para llenarnos de ese amor, para llenarnos de ese celo santo. Es el Espíritu el que lo produce, para darnos esa valentía que necesitamos en estos tiempos, frente a tanto peligro, frente a tanto ataque. No, Señor, tú tienes que llenarme de nuevo, tienes que llenarme de tu valentía para que no me tiemblen las piernas frente a alguien que me quiera hacer mal. Todo lo contrario, si estoy llena del Espíritu Santo, puedo reprender en el nombre de Jesús, puedo atar ese demonio que está gobernando esa persona que está haciendo mal o está queriendo hacerme mal. Iglesia, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos haga comprender y aceptar todo lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Si tenemos al Espíritu de Dios aquí, por favor, es el mismo Espíritu de Cristo, lo tenemos todo. Seguimos. Ya estamos pronto a terminar. En la resurrección, ¡wow! El Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién le resucitó? El poder vivificante, el poder del Espíritu Santo. Luego Romanos 8:11 dice también, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Bendito sea el Señor. Yo digo un aleluya, gloria a Dios. El Espíritu que resucitó a Cristo, que ahora vive en nosotros, Él también nos va a resucitar. Él también nos va a levantar cuando toque la trompeta. Los muertos en Cristo resucitaremos o resucitarán. ¡Qué hermoso! La resurrección se da porque hay intervención del Espíritu Santo. Ahí lo dice Romanos 8:11. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Luego Juan 20:22 dice, mientras hablaba le mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ya estaba resucitado. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Este era un hombre, era nuestro Mesías. Sí, nuestro Mesías, con su naturaleza divina y su naturaleza humana, triunfó porque el Espíritu Santo le dio la victoria. Y también nos las da a nosotros y nos las dará por siempre a nosotros cuando nos saque de esta tierra. Aleluya, aleluya. Esto son buenas noticias, hermano. Esto es buenas noticias. Avanzamos. Ahora en la ascensión, es decir, cuando Él ya subió. Cuando Él ya subió, dice aquí Hechos 1, del 2 al 5, dice, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos, dice, instrucciones adicionales por medio del Espíritu. Mire usted, hasta cuando ya había resucitado, dependía del Espíritu Santo, y estaba diciéndole instrucciones que le había dado el Espíritu de Dios.
Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se le apareció a varios de los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo y le habló del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados, sumergidos, llenos con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, al estar aquí en la tierra y haber experimentado lo que es tener una naturaleza humana, Él dijo: el Espíritu Santo ayudó a mi naturaleza humana. Por lo tanto, los humanos no van a poder vivir una vida agradable a mi Padre si no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vamos a continuación a ver que Él le pide al Padre, le hace esa solicitud hermosa. Pasemos a la otra. Que por favor, aquí está la petición de Yeshua y está en Juan 14 del 15 al 17. El Señor le dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Mire, con ustedes. El con es alrededor, con ustedes o junto con ustedes. Y después estará en ustedes. El con indica algo que es aquí contigo, conmigo, y el en significa que está dentro. El Espíritu Santo fue un regalo, es un regalo que nuestro Señor Jesucristo se lo pidió al Padre para que nos los diese a nosotros. ¿Puede usted imaginarse eso? Ya que no esté solo con nosotros, sino en nosotros. Sigamos. Esta es la última, creo, ¿no? Ok. Dice acá el libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 13. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, dijo el Señor Jesucristo. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces no lo enviaré a ustedes. No lo enviaré a ustedes, perdón. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo.
¿Estamos? Ok, hubo una interferencia allí. Repitamos, por favor, esta última. Mire que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él, si estamos ahí, confírmeme que si ya estamos ahí. Ahí estamos. Hay un desperfecto aquí, pero bueno, ya estamos por terminar. Hermanos preciosos, el Señor Jesús dijo que no podía enviar al Espíritu si Él no se iba. Por eso Él tenía que irse, para enviar al Espíritu Santo, que lo había solicitado para que el Padre nos los concediera. Y aquí en este versículo de Lucas capítulo 11, del 11 al 13, dice: ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? O si le piden un huevo, ¿le darán un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Usted ha visto cómo obra el Espíritu de Dios. Usted ha visto las funciones, el poder que provisiona el Espíritu de Dios. Usted sabe que Él es solo nuestro único y verdadero ayudador, nuestro compañero divino, nuestro consolador, el que nos llena, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos consuela, el que está con nosotros, el que nos ilumina, el que nos redarguye de pecado. Él hace todo para que desarrollemos una naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza que tenemos ahora, divina, aquí también nosotros, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Para que esa naturaleza humana nuestra no nos gobierne, sino la naturaleza de Dios nos gobierne. Necesitamos a persona del Espíritu Santo. En este mes, con la ayuda del Espíritu de Él mismo, vamos a aprender muchísimo, iglesia preciosa. Vamos a aprender mucho, mucho de esta grande bendición que es la persona del Espíritu Santo en Cristo y en su iglesia. Creemos y profetizamos que este mes veremos el obrar de su Espíritu sin precedente, obrando tanto en nuestro espíritu, obrando en nuestra alma, obrando en nuestro cuerpo, trayendo sanidades, trayendo liberaciones, trayendo, ¿verdad?, entendimiento, trayendo rupturas de cadenas, trayendo renovación, trayendo su gloria, trayendo fortaleza, trayendo valentía. Yo lo creo, y todo aquel que cree me dice un amén, amén. No te lo digo porque estoy emocionada, porque creo en la bondad del Espíritu Santo. Creo que todo lo que estamos aprendiendo no es por gusto, así que por eso siempre le decimos: tome atención a lo que se le enseña, tome atención, valore la palabra que se le da, porque llegará un día en que de repente esta palabra ya no pueda ser predicada o enseñada, no lo sé, pero si usted la ha asimilado, la ha creído y la ha hecho parte de usted, el Espíritu Santo podrá traer revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del amado Espíritu Santo de Dios y de nuestro Padre Celestial. Así que en esta hora vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta enseñanza. Recuerde, cada miércoles estamos aquí con la enseñanza del tema del mes, y los domingos de igual manera se estará afirmando y confirmando este precioso tema. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la bendición de haber compartido esta palabra. Qué maravilloso es usted, Espíritu Santo, cómo trabajó desde el inicio, cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, y lo ayudó hasta que Él ascendió. Y ahora está aquí con nosotros, se quedó con nosotros, fue enviado para estar con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, sigue abriendo nuestros ojos del entendimiento, sigue iluminando nuestras mentes, y que cada hermano que está allí en su casa recibiendo, Señor, tu palabra, también pueda, Señor, recibir esa iluminación, ese entendimiento de las Escrituras. Tú puedas, Señor, revelar tu función maravillosa, Espíritu Santo. Toda esta comunidad, este remanente, podamos desarrollar
esa relación, esa comunión, esa amistad contigo, Espíritu Santo, y te consideremos en todo tiempo y seamos dependientes de ti. No queremos seguir siendo carnales, no queremos seguir viviendo gobernados por nuestra naturaleza humana, sino por ti, Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu de Dios, porque es lo que se necesita en este tiempo final tan complejo. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Y recuerde que mañana estamos en la madrugada en nuestro tercer día de ayuno. Se les ama y se les bendice.